Antes de comenzar, te invito a apoyar este canal con un like, un comentario y una suscripción. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que, como tú, quieren entender lo que realmente está pasando detrás del mundo digital. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una opinión, no es un rumor y tampoco es una exageración. Es la historia real, inevitable y hasta cierto punto predecible del desmoronamiento, ya esperado desde hace años, de los cursos online. Todo empezó con una promesa. La promesa de que cualquiera, absolutamente cualquiera, podía aprender cualquier habilidad desde casa, sin maestros presenciales, sin libros complicados y sin el miedo de no entender nada. Durante mucho tiempo funcionó, y funcionó bien. Las plataformas crecieron, los expertos aparecieron, las ventas explodieron y la idea de que estudiar online era el futuro parecía indiscutible. La gente decía que era la revolución educativa definitiva. Pero, en silencio y sin que muchos lo notaran, algo comenzó a fracturarse. El problema no surgió de un día para otro. Fue un proceso lento, acumulado, casi invisible. Los cursos se multiplicaron sin control, los temas se volvieron repetidos, las lecciones eran recicladas, los mismos ejemplos, las mismas historias motivacionales, las mismas estrategias supuestamente infalibles. Había un patrón claro, más volumen, menos calidad. Pero pocos querían admitirlo, porque la maquinaria estaba creciendo y nadie quería quedarse fuera. Con el tiempo ocurrió lo inevitable. Millones de personas compraron cursos que jamás terminaron. Algunos abandonaban en la primera semana. Otros ni siquiera abrían el módulo 1. La promesa era atractiva, pero la realidad no lo era tanto. La saturación era enorme. Había tantos cursos, tantos gurús, tantas academias y tantas metodologías milagrosas que aprender dejó de ser emocionante y se volvió agotador. Lo que se presentaba como nuevo, en realidad era lo mismo con diferente portada. Mientras tanto, los creadores comenzaron a enfrentar otra amenaza silenciosa, la frustración del estudiante. La gente sentía que no aprendía, que no avanzaba y que todo era más difícil de lo que les prometieron. Y cuando una persona se frustra, no culpa al contenido. Culpa al sistema. Culpa al maestro. Culpa al modelo. Y esto generó una cadena de desconfianza que, poco a poco, se extendió como un virus. La segunda grieta fue más grave, la llegada de herramientas de inteligencia artificial. Primero como curiosidad, luego como apoyo, y finalmente como competencia directa. De repente, cualquier persona podía preguntar algo y recibir una respuesta inmediata, sin pagar un curso, sin esperar una clase, sin ver videos de 3 horas llenos de relleno. La IA no se cansaba, no repetía historias de superación personales, no vendía sueños y no trataba de convencer a nadie. Simplemente respondía. Rápido, claro, directo y personalizado. Esto rompió el equilibrio. Los estudiantes comenzaron a comparar. ¿Por qué pagar cientos de dólares por un curso cuando podían tener mejor contenido, más actualizado y más práctico, gratis o por un costo mínimo? La IA ofrecía algo que los cursos online no podían superar: adaptación total. Las plataformas seguían con su viejo formato, mientras la tecnología avanzaba a pasos enormes. Pero aún así, los creadores de cursos insistieron en mantener el mismo modelo. Las mismas masterclasses, los mismos lanzamientos, las mismas estrategias de marketing que funcionaron alguna vez, pero que ahora sonaban vacías y repetitivas. La audiencia ya no se sorprendía, ya no se emocionaba, ya no creía. La gente comenzó a sentir que los cursos no eran hechos para enseñar, sino para vender. El contenido parecía un accesorio. El verdadero objetivo era llevar al estudiante de un embudo de ventas a otro, y luego a otro. Y entonces comenzó la tercera fase del desmoronamiento, el hartazgo colectivo. La gente se cansó de ser convencida. Cansada de que les dijeran este curso cambiará tu vida, es la última oportunidad, solo para alumnos comprometidos, si no funciona es porque no aplicaste lo suficiente. Cansada de comprar un curso y recibir videos llenos de historias del instructor, en vez de recibir contenido útil. Cansada de que les hablaran como si no fueran capaces de pensar por sí mismos. En este punto, pasó algo curioso. La gente no solo dejó de comprar cursos, comenzó a hablar del tema, a exponerlo, a criticarlo abiertamente. El velo se cayó. La industria que antes era admirada empezó a verse como un negocio desesperado por sobrevivir. Y lo peor fue que muchos estudiantes sintieron que habían sido manipulados, presionados o engañados emocionalmente para comprar contenido que no necesitaban. Las plataformas intentaron reaccionar. Crearon más certificaciones, más sellos de calidad, más algoritmos para recomendar cursos nuevos. Pero nada funcionó. Porque el problema no era técnico. Era humano. Era psicológico. Era estructural.
La gente simplemente dejó de confiar. Y como si fuera poco, otra fuerza empezó a crecer, los creadores independientes que enseñaban gratis en redes sociales. TikTok, YouTube, Instagram, podcast, personas comunes dando tips reales, enseñando habilidades prácticas en videos cortos, claros, directos. Lo que antes era considerado contenido superficial se volvió más útil que muchos cursos completos. Estos creadores no prometían transformar vidas en 7 días. No vendían fórmulas mágicas. No llenaban sus videos de relleno. Solo enseñaban, sin complicaciones. Y entonces ocurrió el punto de quiebre. Los estudiantes comenzaron a aprender más en un video de 30 segundos que en un módulo entero de un curso pagado. Esa fue la señal definitiva de que algo estaba profundamente mal en la industria. Y cuando las bases se quiebran, cuando la confianza se va y cuando el valor se diluye, lo único que queda es el desmoronamiento. Y aunque muchos lo nieguen, este colapso no fue una sorpresa. Fue algo anunciado, un resultado que tarde o temprano iba a llegar. Porque ninguna industria puede sobrevivir cuando deja de escuchar a quienes la sostienen. Ningún modelo educativo puede mantenerse cuando se basa más en marketing que en enseñanza. Ninguna promesa puede durar cuando se repite sin cumplir. Aún así, lo más interesante es que este desmoronamiento no significa el fin del aprendizaje online. Significa el fin del modelo viejo. Significa que una nueva forma está emergiendo. Una forma más directa, más humana, más transparente y más adaptada a la realidad actual. Pero para entender esa transición, primero es necesario comprender cómo llegamos a este punto crítico, y qué fue lo que realmente destruyó a los cursos online desde adentro. Y aquí empieza la parte más sorprendente de toda esta historia. Lo que terminó desgastando por completo a la industria de los cursos online no fue solo la saturación, ni la desconfianza, ni la competencia con la inteligencia artificial. Fue algo más profundo, la revelación del verdadero motivo detrás de la mayoría de los programas educativos. Muchos cursos no fueron creados para enseñar, sino para sostener un modelo de negocio basado exclusivamente en la venta continua. Y cuando un sistema depende de vender más que de educar, el desenlace siempre será el mismo. Durante años, los instructores se esforzaron por construir una imagen de expertos, líderes, mentores, gurús o coaches que supuestamente tenían la fórmula secreta para el éxito. Pero ese efecto empezó a disolverse cuando la gente notó que la mayoría de ellos no vivía de lo que enseñaba, sino de enseñar cómo vivir de lo que supuestamente vivían. Era un círculo cerrado donde pocos realmente aplicaban lo que predicaban. Y cuando una industria se basa en espejos, basta una pequeña grieta para que todo se derrumbe. Luego llegó una etapa aún más crítica, la venta agresiva disfrazada de educación. La mayoría de los cursos se convirtió en plataformas para vender otros cursos. Los módulos iniciales, en vez de enseñar, servían como calentamiento psicológico. Mensajes como visualiza tu futuro, escribe tu porqué, identifica tus bloqueos, prepárate para un gran cambio eran repetidos hasta el cansancio. No porque fueran esenciales, sino porque mantenían al estudiante en un estado emocional propicio para comprar el siguiente programa. Cuando la gente comenzó a despertar a esto, la estructura completa empezó a tambalearse. La industria trató de ignorar las críticas, pero una verdad incómoda ya no podía ocultarse, había más interés en prolongar la dependencia del estudiante que en darle herramientas reales para independizarse. Y esta contradicción silenciosa fue acumulando presión hasta volverse insostenible. Mientras tanto, el mundo fuera de estas plataformas empezó a cambiar. Las redes sociales aceleraron la forma en que la gente consume información. El deseo por contenido directo, rápido y sin adornos creció. Y las nuevas generaciones ya no tenían paciencia para ver 40 horas de videos cuando podían aprender lo mismo en 10 minutos bien explicados. La estructura antigua no estaba diseñada para esta velocidad, pero insistió en mantenerse igual, ignorando una realidad evidente: el tiempo del estudiante es más valioso que el contenido del instructor. La frustración se amplificó cuando muchos alumnos, después de pagar, se encontraban con contenido mal grabado, con audios deficientes, diapositivas simples, ejemplos repetidos y lecciones que parecían improvisadas. La promesa era profesionalismo. La entrega, muchas veces, era amateur. Y cuando las expectativas se rompen, la percepción de valor se destruye para siempre. Pero la parte más devastadora fue otra: el choque entre la teoría del curso y la realidad del estudiante. Muchos programas enseñaban estrategias que solo funcionaban bajo condiciones perfectas, casi irreales. Eran métodos que habían funcionado en un momento específico de la historia, pero que ya no se aplicaban. Aún así, se seguían presentando como fórmulas seguras. Y cuando el alumno no lograba resultados, cargaba con la culpa. Sentía que había fallado, cuando en realidad fue el curso el que había fracasado en entregar un camino realista.
Este desgaste emocional acumulado generó un sentimiento colectivo de decepción. La palabra curso online dejó de transmitir ilusión y empezó a generar desconfianza. Y cuando la confianza se pierde, la recuperación es casi imposible. Mientras el edificio educativo se desmoronaba, algo más comenzó a crecer: la autoeducación guiada por la curiosidad. La gente empezó a buscar conocimiento de manera más orgánica, más libre, más flexible. En lugar de inscribirse en cursos largos, preferían videos breves, artículos especializados, podcasts, tutoriales prácticos. Y por primera vez, notaron que estaban aprendiendo más y con mayor rapidez. Justo en este momento apareció el elemento decisivo: la inteligencia artificial como tutor personal. El estudiante ya no dependía de un instructor distante o de un curso genérico. Ahora podía preguntar en tiempo real, recibir explicaciones adaptadas a su nivel y avanzar a su propio ritmo. La IA no solo respondía, identificaba errores, sugería caminos, detectaba vacíos de conocimiento y reforzaba la comprensión. Todo esto sin vender nada, sin técnicas de persuasión emocional, sin upsells disfrazados de mentorías. La gente empezó a notar algo impactante: aprender se volvió más fácil, más agradable y más rápido cuando no había ventas involucradas. Y esto fue el golpe final para los cursos online tradicionales. Pero aún faltaba un ingrediente para el colapso completo: la caída del prestigio de los instructores. Durante mucho tiempo, ellos fueron vistos como autoridades absolutas. Sin embargo, cuando la IA demostró que podía explicar mejor que muchos expertos, la percepción cambió. El respeto no desapareció, pero dejó de ser automático. Ahora los estudiantes comparaban, evaluaban, exigían. Querían resultados reales, no motivación disfrazada de contenido. Y así entramos a la fase más oscura de la industria, la etapa de la desesperación. Muchos instructores intentaron adaptarse creando nuevos cursos cada mes, cambiando nombres, actualizando diseños, prometiendo ahora sí el contenido definitivo. Otros comenzaron a culpar a la audiencia, diciendo que antes la gente era más disciplinada y ahora era más débil. Algunos incluso afirmaron que la IA era peligrosa, que estaba destruyendo la educación, cuando en realidad solo estaba eliminando el relleno innecesario. Lo que antes era una industria sólida se convirtió en una colección de intentos desesperados por mantener vivo un modelo que ya había expirado. Y mientras todo eso ocurría, una pregunta empezó a resonar en las mentes de los estudiantes: ¿y si nunca necesitamos cursos tan largos? ¿Y si lo que realmente necesitábamos era claridad, simplicidad y acceso directo al conocimiento? Y esa pregunta fue suficiente para derrumbar todo. El desmoronamiento, que muchos ya esperaban, se volvió evidente. Las ventas cayeron. Las plataformas se achicaron. Los instructores desaparecieron o migraron a redes sociales. La palabra curso perdió peso emocional. La audiencia se volvió crítica y más difícil de convencer. Y lo que alguna vez fue una revolución educativa se convirtió en un símbolo de saturación, exageración y fatiga digital. Pero lo más sorprendente vino después: el nacimiento de un nuevo modelo. Uno que no depende de gurús ni de fórmulas secretas. Uno donde el estudiante toma control total de su proceso. Uno donde el conocimiento es libre, fluido y dinámico. Donde aprender no requiere suscripciones, ni promesas vacías, ni maratones de videos innecesarios. Ese modelo no destruyó a los cursos online, simplemente los reemplazó. Y su crecimiento apenas está comenzando. Pero para entender esta nueva etapa, necesitamos mirar más profundo. Necesitamos ver cómo los estudiantes cambiaron su mentalidad, cómo descubrieron nuevas formas de aprender y cómo la educación digital se está reinventando desde las ruinas del sistema anterior. Porque esta historia no termina en el colapso, sino en una transformación que pocos vieron venir. Y esa es la parte más fascinante de todo este fenómeno. Cuando el viejo modelo finalmente empezó a derrumbarse, algo extraordinario ocurrió: los estudiantes no se quedaron huérfanos de educación. Al contrario, descubrieron que el conocimiento estaba más vivo que nunca. Lo que colapsó no fue la educación online, sino la estructura rígida, comercial y repetitiva que se había construido alrededor de ella. De pronto, la gente empezó a aprender de formas que antes parecían imposibles. Y este cambio no solo transformó a los estudiantes, transformó al mundo entero. El nuevo aprendizaje se volvió más humano, más honesto y más directo. No había música épica en los fondos de los videos, ni discursos motivacionales interminables, ni historias personales de superación usadas como gancho emocional. Lo que había era claridad. Personas enseñando lo que sabían sin adornos innecesarios. Expertos reales compartiendo sus procesos en tiempo real. Trabajadores mostrando sus técnicas sin convertirlas en un espectáculo. Estudiantes aprendiendo unos de otros sin sentir que estaban en una competencia.
Pero lo más poderoso fue la aparición del aprendizaje guiado por IA. De pronto, cualquier persona con acceso a un teléfono o una computadora tenía la posibilidad de tener un tutor personal, disponible todo el tiempo, que no se cansaba, no juzgaba y no daba información incompleta. Esta tutoría personalizada cambió por completo el juego. Ahora el proceso de aprender ya no dependía del ritmo de un instructor ni del diseño de un curso. Dependía del ritmo del estudiante, de su curiosidad y de su capacidad para hacer preguntas. Y fue allí donde todo cobró sentido. Durante años, los cursos online habían tratado de encajar a millones de estudiantes en una misma estructura, un mismo orden, una misma metodología. Y aunque muchos lo negaban, ese método no funcionaba para todos. Algunos aprendían mejor con ejemplos, otros, con práctica, otros, con explicaciones breves, otros, con análisis profundos. Un curso fijo nunca pudo adaptarse a tantas formas distintas de aprender. La IA sí pudo. Y esa simple diferencia rompió todo lo anterior. Mientras la educación se transformaba, los instructores también tuvieron que reinventarse. Algunos desaparecieron, pero otros comenzaron a crear contenido más honesto y directo. En lugar de cursos largos, empezaron a compartir conocimiento práctico en fragmentos pequeños, accesibles y gratuitos. En lugar de vender metodologías, comenzaron a mostrar procesos reales, incluso si no eran perfectos. En lugar de buscar alumnos, comenzaron a buscar comunidades. Y ahí surgió un fenómeno nuevo, las microcomunidades de aprendizaje. Grupos pequeños, interesados en un tema específico, compartiendo entre ellos lo que sabían, lo que descubrían y lo que funcionaba en su contexto. No había jerarquías rígidas. No había gurús. No había promesas exageradas. Solo personas aprendiendo juntas, de manera orgánica. Estas comunidades demostraron algo que los cursos online habían olvidado, que la educación es un intercambio, no un producto. La confianza, que antes había desaparecido, volvió lentamente. La gente empezó a valorar explicaciones sinceras, resultados reales y contenido transparente. Ya no buscaban un curso que prometiera cambiar su vida. Buscaban claridad, apoyo y herramientas útiles. Eso creó un nuevo equilibrio donde el estudiante dejó de ser cliente y volvió a ser aprendiz. Con el tiempo, las plataformas educativas tuvieron que aceptar la realidad. Si querían sobrevivir, tenían que abandonar el viejo modelo. Tuvieron que adaptarse, ofrecer contenido conciso, eliminar el relleno y dejar de tratar la educación como un embudo de ventas. Muchas plataformas colapsaron. Otras se transformaron. Y las pocas que lograron mantenerse entendieron que el futuro no está en la cantidad de contenido, sino en la calidad del acompañamiento. En este nuevo mundo del aprendizaje, las habilidades dejaron de ser un lujo y se volvieron accesibles para todos. La gente podía aprender a programar, cocinar, reparar cosas, hablar idiomas, entender finanzas o desarrollar creatividad sin gastar fortunas ni enfrentarse a discursos vacíos. El conocimiento dejó de ser un privilegio. Se volvió un derecho. Pero lo más interesante de esta transformación fue lo que ocurrió dentro de las personas. El acto de aprender dejó de ser una obligación y se volvió un hábito natural, casi tan cotidiano como comer, hablar o dormir. La curiosidad se reactivó. La gente dejó de tener miedo a equivocarse, porque sabía que siempre podía intentar de nuevo. La educación se volvió un acto continuo, no un evento aislado. Y ahí es donde aparece la lección más importante de este desmoronamiento. La verdadera revolución nunca estuvo en los cursos online. Estuvo en la mente de las personas. El colapso no destruyó la educación, la liberó. La sacó de estructuras rígidas, de promesas exageradas y de estrategias manipuladoras. La educación regresó a su estado natural, un intercambio honesto y dinámico de conocimiento. El viejo modelo se sostuvo durante años porque se construyó sobre una idea poderosa: aprender es difícil. Yo tengo la fórmula. Pero el nuevo modelo nació de otra idea, mucho más fuerte: aprender es natural. Tú puedes encontrar tu propio camino. Y esa diferencia cambió todo. Ahora las personas no buscan un instructor que se presente como salvador. Buscan acompañamiento. Buscan simplicidad. Buscan autenticidad. Buscan resultados reales en lugar de teorías complicadas. Y sobre todo, buscan adaptabilidad, algo que los cursos online tradicionales jamás pudieron ofrecerles. El aprendizaje del futuro ya no pertenece a salones virtuales, ni a estrategias de marketing, ni a infoproductos disfrazados de educación. Pertenece a la gente, a la curiosidad, a la tecnología al servicio del estudiante, a las comunidades reales que comparten conocimiento sin esperar nada a cambio. Pertenece a un mundo donde cada persona tiene la libertad de aprender a su manera, en su ritmo y con su propia motivación. El desmoronamiento de los cursos online no fue un accidente.
Fue una consecuencia inevitable de un sistema que había olvidado para quien existía. Y aunque muchos lo vieron como una tragedia, en realidad fue una oportunidad. Una puerta que se cerró para que otra, mucho más grande, pudiera abrirse. Hoy, aprender es más accesible, más rápido, más honesto y más flexible que nunca en la historia de la humanidad. Ya no dependemos de gurús, ni de fórmulas secretas, ni de cursos interminables. Dependemos de nuestra voluntad de aprender y de las herramientas que tenemos al alcance. Y eso significa que la educación nunca volverá a ser lo que era antes. Será mejor. Así termina la historia del desmoronamiento, ya esperado, de los cursos online. No como un final trágico, sino como una transformación necesaria. Una transición hacia un modelo más libre, más justo y más conectado con la realidad del mundo moderno. Porque cuando el viejo sistema se cae, no es el fin. Es el comienzo de algo más grande. Y ese comienzo ya está aquí.